Hola amigos, bienvenidos a Canal Animal Magazine. Hablamos hoy de el bambú de la suerte. Empezamos. ¿Cómo cuidar de un bambú de la suerte? El bambú es una planta muy fácil de cultivar y cuidar, ya sea en maceta, en tierra o en agua. Te vamos a mostrar las pautas de riego e iluminación que necesita. Si bien las plantas de interior son una presencia muy valorada en los hogares españoles, la que se ha puesto de moda en los últimos años es el bambú de la suerte o Lucky Bambú, ya que es una planta perfecta para decorar diferentes interiores y conseguir un toque feng shui bastante interesante. Eso sí, es importante que conozcas cómo cuidar un bambú. Si tienes una planta de bambú de la suerte en casa o estás pensando en adquirir una y no sabes qué cuidados necesita, te vamos a dar una serie de consejos para aprender cómo cuidar la caña de bambú, pues requiere pocos cuidados y mantenimiento. Consejos sobre los cuidados del bambú. Riega la caña de bambú con bastante agua, pues los bambús de interior son plantas acuáticas y necesitan grandes cantidades de agua. Para que se vea sano, más fresco y tenga un buen aspecto, es preferible que lo riegues con agua filtrada o agua de lluvia. Así evitarás que ciertas sustancias químicas dañen la planta. Llena el recipiente que contenga el bambú con agua hasta la mitad, teniendo en cuenta que debe tener sus raíces sumergidas por completo. Si quieres, puedes plantar tu bambú de la suerte en peceras o acuarios, ya que la inmersión es total y las vitaminas que le aporte el agua sucia hará que la planta crezca de forma saludable. Otro de los cuidados del bambú es que debes controlar la luz solar que recibe, pues no necesita demasiada. Evita que reciba mucha luz, ya sea de forma directa o indirecta. De lo contrario, el exceso de iluminación podría matar esta planta o hacer que se amarillee. Cambia el agua de la caña de bambú de forma regular. Si el agua se contamina, podría enfermar la planta. Otra forma de prevenirlo es aplicar unas gotas de alimento para plantas acuáticas una vez al mes. De este modo te asegurarás de que tu bambú recibe las vitaminas que necesita para crecer de forma saludable. También debes limpiar de manera adecuada el recipiente donde pongas el bambú, pero mejor no utilices agua y jabón. Con abundante agua es suficiente. Dentro de los cuidados del bambú, puedes usar fertilizantes en cantidades moderadas para evitar plagas, pero no te pases o podría tornarse amarillo. En caso de que tu bambú sea de tierra, en lugar de acuático, procura que la tierra esté siempre húmeda, pero tampoco mojada en exceso. El bambú de la suerte es una planta que necesita que sus raíces estén en remojo de forma constante, así que cuando observes que la parte superior de la tierra está seca o semiseca, es hora de regarlo. ¿Cómo plantar bambú en tierra? Si no sabes cómo plantar bambú en tierra, te explicamos cómo hacerlo de forma adecuada, tanto si lo pones en una maceta como en el suelo. Además, también necesita un correcto mantenimiento. Como hemos dicho, aunque es una planta bastante resistente y no suele precisar grandes atenciones. La planta de bambú idónea para plantar en madera es la Fargesia murielae o bambú de paraguas, ya que sus raíces no colonizan tanta superficie. No obstante, también puedes plantar bambú gigante, pero esta variedad es mejor plantarla en el suelo. Descubre cómo hacerlo a continuación. Primero, pon en agua los esquejes o rizomas de bambú. En primer lugar, es importante tener los rizomas, los esquejes o las ramas, según la variedad de bambú que hayas escogido, en un recipiente con agua para que se hidraten bien y puedan aguantar la plantación. Además, también servirá para que se lave bien. 2. Elige la maceta para el bambú. Elige el tamaño de la maceta que no sea muy pequeña o se romperá el desarrollo de las raíces.
Además, es fundamental que permita el drenaje, algo muy importante para los cuidados del bambú. También debes saber que necesita ser trasplantado entre los 2 y los 5 años. 3. Pon sustrato para plantar bambú. Pon el sustrato en la maceta, bien uno universal o bien uno que tenga un alto contenido en turba. Entonces, haz un hueco en el centro. 4. Coloca el esqueje de bambú en la tierra de la maceta. Coge el bambú, sácalo del recipiente con agua e introdúcelo en el agujero que acabas de hacer en la tierra de la maceta. 5. Haz el agujero en la tierra y planta el bambú. Rellena con tierra el esqueje para que la raíz quede bien cubierta y la caña de bambú pueda mantener el equilibrio. Incluso puedes poner varias ramas o esquejes de bambú en una misma maceta. Otros cuidados del bambú. Los cuidados del bambú no son los mismos si se ha plantado en tierra o en maceta, aunque en realidad solo debemos prestar atención al riego. Estas son las diferencias según su siembra. El bambú en maceta es más sensible a los cambios ambientales, así que mejor que permanezca en una atmósfera con una temperatura estable, alejada del calor o frío extremos, incluso de corrientes de viento, para que no sufra daños. Como hemos dicho antes, la planta debe regarse con frecuencia, sobre todo durante el verano. Conviene hacerlo entre 3 y 5 veces a la semana, pero vigila que la tierra no tenga exceso de humedad o las raíces se pudrirán. Bambú en tierra. En este caso, asegúrate de regar tu bambú de la suerte con cierta periodicidad según la fase en la que se encuentre. Por ejemplo, hazlo 2 veces a la semana cuando acabas de plantarlo y hasta que la planta de bambú comience a desarrollarse. Entonces puedes reducir el riego a 1 vez por semana. Bien amigos, pues ya hemos explicado un poquito cómo podemos cuidar de una planta del bambú, el bambú de la suerte. Nos despedimos aquí hasta el próximo vídeo y os dejamos como siempre con algunas imágenes sobre esta curiosa planta. Hasta el próximo vídeo.